Estamos aquí en nuestros estudios, a esta hora de la mañana, con una personalidad sindical, laboral, que a lo largo de sus años de vida como dirigente ha desarrollado pues importantes relaciones, no solo con el sector laboral de trabajadores, sino que tiene una prédica que muchas veces ha sido conocida a nivel de la Organización Internacional del Trabajo. Y por lo tanto, Juan José Gorriti es el invitado nuestro en su calidad de vicepresidente de la CGTP, que hoy justamente esta mañana nos acompaña. Y le damos la bienvenida a Juan José Gorriti. Señor Gorriti, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Nacional. Buenos días, Alberto. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Bien, empecemos a analizar este proyecto de la Ley General de Trabajo que ustedes han presentado hoy, que tiene un componente que es inclusión social en todos sus artículos, inclusión social en el espíritu de la ley, inclusión social en el fondo mismo de lo que se quiere debatir. ¿Qué es lo que realmente representa este proyecto para ustedes? Bueno, en realidad este no es ningún proyecto nuevo. Es una presentación que se hizo con las otras centrales sindicales a través de nuestra participación en el Consejo Nacional de Trabajo y que lamentablemente no prosperó. Las discrepancias fundamentales por las cuales se discutió cerca de 7 años, ya pasaron más de 10 de que esta discusión se originó en el Consejo Nacional del Trabajo y hasta ahora no tenemos una Ley General de Trabajo, fueron fundamentalmente 4, y eso es lo que estamos reiterando nosotros, ¿no? Estas discrepancias fueron en el tema de la contratación, es decir, para nosotros la violación de los derechos laborales comienzan desde la forma en que se contrata a un trabajador. Los empresarios quieren que la contratación siga tan abierta como ahora. Tú sabes que ahora hay múltiples formas de contratación, 9 que con modalidades distintas llegan a más de 30. Bueno, pero que no solo es, digamos, algo regular que se aplica en el sector privado, también hay otra forma de contratación en el sector público, ¿no? Tenemos los famosos CAS y antes los CCNP. Un segundo factor importante era el despido. Para nosotros el despido debe ser causado, justificado, es decir, trabajador que amerita ser despedido por una causal que ha cometido, pues debe ser despedido. Pero un trabajador que cumple con su trabajo, que participa, que lo hace bien, simplemente porque el empresario quiere ganar más dinero o porque no le gusta la cara de ese trabajador a un jefe, lo votan. Eso no puede ser. E incluso, ¿no?, está estatuido cuando por cuestión económica se le puede separar a un trabajador, porque sabemos que si la situación de la empresa está mal y no es posible sostenerlo, pues no hay a dónde agarrarse. Pero el empresariado quiere seguir teniendo la voluntad de despedir a los trabajadores porque de esa manera también presionan al trabajo, ¿no? En el Perú la productividad se eleva solo por el lado del trabajador, es decir, que el trabajador trabaje más, que produzca más, que gane menos, que trabaje más horas, pero no se le da mejores condiciones, no se le da mejores herramientas de trabajo, mejores insumos, es decir, acá la productividad se ve solamente por el lado de lo que aporta el trabajador y no lo que debe aportar el capital. Un tercer aspecto fue la negociación colectiva, ¿no? Los empresarios se niegan hasta ahora a reconocer la negociación colectiva por rama, tan es así de que en el Perú solo Construcción Civil y después de muchas luchas ha logrado restituir su negociación por rama, y el año pasado, después de un juicio, el sector de estibadores de la pesca del Callao, de los muelles, lograron también que se reconozca una negociación por rama. ¿Por qué? Porque hay sectores donde los trabajadores trabajan para muchos empleadores, entonces no pueden presentar un pliego a una empresa, tienen que negociar por rama con las autoridades del sector. ¿Sería el caso de los mineros? No. Sería el caso de los mineros, serían varios casos, ¿no?, que hay en el Perú, y que antes tuvieron negociación por rama, y que con la ley que dio Fujimori la destruyó toda. Y el cuarto aspecto fundamental, ¿no?, fue el tema de la huelga. Acá hay algo paradójico. Cuando nosotros reclamábamos que el Estado debía defender las empresas de los sectores estratégicos, entonces nos decían que con la globalización, la modernidad, ya no habían sectores estratégicos, ni siquiera los de frontera, porque ahora pues la integración nos ha absorbido a todos, entonces no hay sectores estratégicos allá. Pero cuando se va a hacer una huelga, sí hay sectores estratégicos.
y son casi todos los sectores de la producción. No se puede hacer huelga en determinado sector porque es estratégico o para la economía o para la salud, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos hicieron que no fuera posible conciliar una ley. Se presentó entonces esta ley al Congreso de la República. ¿Qué hizo el Congreso? Devolvió la pelota al Consejo Nacional de Trabajo porque no quisieron comprarse el pleito. Y no va a ser posible llegar a un acuerdo, y eso se lo hemos dicho incluso a este gobierno desde que entró el doctor Rudecindo Vega, que con muy buena voluntad planteó una especie de comisión, de junta de especialistas para tratar de buscar un acercamiento. Nosotros le dijimos que no era posible, dado el punto de vista del empresariado que no se sujetaba a llegar a un acuerdo. Ahora, señor Gorriti, sin embargo, si uno compara los tiempos entre, digamos, las últimas, vamos a decir, 4 décadas, vemos que los conflictos tienen, más que un orden estrictamente de relación laboral, tienen los conflictos en nuestro país una raíz básicamente social, ¿no? Y usted me dirá, como experto en temas sindicales y luchador social, dirá, claro, pues, por cierto, si no hay trabajo, ¿no? Están muy mal remunerado, entonces todo eso confluye a que finalmente estallen los conflictos sociales en demandas que muchas veces resultan a todas luces insatisfechas para poblaciones importantes del país. Sin embargo, el escenario ha cambiado. ¿Usted tendrá que admitir eso o tiene usted argumentos para rebatir? Porque los escenarios han cambiado. Hoy probablemente hay mayor empleo en el país, porque hay cifras estadísticas que el propio, no solo el gobierno, la propia OIT ha reconocido que hay un incremento, ¿no es cierto?, del nivel de empleo en algunas zonas del Perú, que no son obviamente suficientes, ¿no?, para la cantidad enorme de ciudadanos que deben estar demandando un puesto de trabajo, pero ¿ha cambiado o no realmente para ser dentro de un marco realista? Por supuesto que ha cambiado. La situación ahora no es pues la que era en 1848 cuando bueno, pero digamos la más cercana, claro, vamos a decir hace 20 años. O 1960, ¿no? O 1980. Ya. Definitivamente que ha cambiado. Sobre todo ha cambiado al cambiar la tecnología, al mejorar, ¿no?, y avanzar mucho la tecnología, ha cambiado la relación laboral, ha cambiado. Donde antes trabajaban 100 operarios, 100 obreros para hacer una producción textil, digamos, ¿no? Ahora trabaja uno. Menos, claro, ¿no? Para hablar del caso de los periodistas, Ajá. Un periódico antes se editaba pues con 400 personas. Claro. Hoy fácilmente lo pueden editar de 10 o 15. 10, claro, y los periodistas. Bueno. Entonces sí ha cambiado. Y ha cambiado incluso el concepto de obrero, ¿no es cierto? A muchos obreros ahora le dicen, tú no eres obrero, eres un técnico porque manejas equipamiento, ¿no? Ya no agarras y simplemente trabajas con tus manos. Entonces, ha cambiado eso, pero lo que no ha cambiado es la condición del ser humano como trabajador, como proletario, como padre de familia. Entonces, eso es una cuestión que hay que hacerle también entender a los propios trabajadores. Los conflictos se vuelven ahora más sociales por esas razones, en primer lugar, y ahí viene lo de la inclusión social, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Para nosotros la inclusión social, y en realidad el concepto de inclusión social desde la OIT es sumamente amplio, tiene que ver con la generación de empleo decente, de empleo digno, empleo con derechos, ¿no? Desde el diseño de un esquema de educación, ¿no?, para los hijos de los trabajadores y para la sociedad en su conjunto, de educación en todos los niveles, ¿no?, de calidad, de salud. Entonces, eso es inclusión social. Lamentablemente, en esta época, el modelo neoliberal ha metido en la cabeza, ¿no?, de mucha gente y sobre todo de los gobiernos, de que inclusión social es asistencialismo. Es decir, doy una pensión acá, una beca allá, aunque sean 100 soles, estoy incluyendo. Eso no es inclusión social. Ese es asistencialismo, que en un momento está bien, porque no podemos dejar que una persona se muera. Digamos, pero el futuro del país, Alberto, no puede centrarse en simplemente dar eso si no se genera paralelamente trabajo. Claro, por eso, sin ánimo digamos, de aprobar alguna de las políticas actuales de este gobierno, simplemente como referencia, el propio presidente de la República hace pocos días dijo que se iban a crear en varios centros del país por estos famosos tambos, ¿no? Para ir generando dentro de las localidades puestos de trabajo para que las propias comunidades donde se dan estos tambos puedan no entrar a la fuerza laboral. Y ayer mismo, antes de ayer, a un sector de jóvenes se les ha incorporado como fuerza laboral, ¿no es cierto?, primaria, para que puedan de alguna manera
ir incrementándose. Esto no son algunas muestras, digamos, de la inclusión social laboral. Ahí vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte. ¿Cuál es? Que no solamente es este gobierno lo que está haciendo ahí es una continuidad de lo que hicieron los demás. El gran problema en el Perú ahorita no es la generación de empleo. O sea, no es el desempleo. Incluso, según las estadísticas, ha bajado. Usted admite que no es el desempleo el problema. No. A ver, según las estadísticas, ha bajado el desempleo histórico, que fue siempre entre 8 y 9%, ahora está entre 5 y 6%. Claro. Pero ¿qué cosa es lo que ha crecido? El subempleo, la informalidad. Es decir, el gran problema nuestro es la calidad del empleo. Por ejemplo, en los sectores de exportación no tradicional. O sea, hay, digamos, un sector laboral que está muy precario, dice usted. Hay varios, ¿no? Yo diría la mayoría, ¿no? El sector formal en el Perú no pasa del 25% de la población económicamente activa. El resto se divide entre precariedad laboral y entre informalidad. ¿Cuál es la precariedad laboral? Por ejemplo, te decía, en el sector de exportaciones no tradicionales, textil principalmente, ¿no? A los trabajadores les hacen contrato de 3 meses, a los 3 meses lo paran 2 días, lo vuelven a contratar, ¿no? Y cuando cumplen 1 año, 2 años, no les renuevan 2 meses, 3 meses para que no adquieran derechos, los vuelven a recontratar y eso lo permite la ley. Y esa ley, Alberto, esto es esencial, esa ley se dio en el año 78 para fomentar la exportación no tradicional. Han pasado ¿cuántos años? Y sigue aplicándose esa ley. Tenemos el sector de la agroindustria, donde en una época a las mujeres, porque ahí son principalmente las mujeres las que trabajan, las obligaban a usar pañales para no ir al baño. Felizmente eso ya se superó, ¿no? Felizmente. Pero siguen con sueldos recortados, porque incluso el sueldo mínimo, ¿cómo se aplica en estos sectores? En estos sectores el sueldo se les paga con las vacaciones, se les paga con la CTS, todo junto en el sueldo. Entonces les pagan el sueldo mínimo y allí le están incluyendo vacaciones y le están incluyendo CTS. Entonces es una serie de injusticias que se cometen con el sector precarizado y es un sector importante en el país, está arriba del 38%, ¿no? Y el otro sector es el sector autoempleado, la mayoría informal, taxistas y otra serie de cosas que no están sujetos a ninguna ley. Ese sector podría estar más o menos insertado en lo que se conocen como las pymes. Digamos, claro. Hay un sector de pymes, por ejemplo, donde cuando se dio la ley, ese es otro sector afectado de trabajadores, cuando se dio la ley de pymes, ¿no? Se les dio también la facilidad o la posibilidad de formalizarse a través de ¿qué? De los derechos laborales. Entonces le dijeron, si tú contratas y te formalizas, al trabajador págale medio sueldo, puedes hacerlo trabajar en horas de sobretiempo sin pagarle. Pero eso no se justificaba, mitad de vacaciones. No se justificaba, digamos, aplicar ese tipo de modelo, no de relación laboral, en circunstancias particulares para la economía nacional, porque finalmente la economía peruana recién en los últimos 15 años ha entrado en un proceso de estabilidad. Te voy a decir una cosa, Alberto, ningún país en el mundo ha desarrollado sin mercado interno. Y para que tú tengas mercado interno, la gente tiene que tener plata, tiene que tener dinero para comprar, para invertir. Pero obviamente en este momento, lo que estás diciendo, pues, amigo Gorriti, en este momento se ha desarrollado el mercado interno, hay un mercado de consumo bastante ¿Pero de qué dinámico. forma? ¿De qué forma y cuántos son los que consumen? Ese es otro problema. A ver, vamos a ver. Es el problema que tiene que ver con la inclusión social. En la que muestran que inclusive trabajadores de menores recursos, de ingresos muy limitados, como por ejemplo un trabajador que esté ganando 1.000 soles, ¿no? Ahora es un trabajador que hasta tiene tarjeta de crédito. Digamos, no, pero ojo con eso, eso es peligrosísimo. Pero pregunto. Claro, pero, digo, ¿ese es el escenario real o no? Claro, acá en el Perú se le da facilidades a la gente para tener créditos, ¿no? Y después se enganchan totalmente y esa gente no tiene futuro, no tiene perspectiva, es decir, ni siquiera hay orientación. Los intereses son criminales. Y eso es uno de los productos, por ejemplo, de los problemas de las pymes. No terminamos ese tema. Acá se hizo un estudio, cuando estaba la doctora Susana Pinilla de ministra, que demostraba que habían 5 elementos que las pymes pedían para formalizarse. Ninguno era la rebaja de derechos laborales. Era los créditos, porque acá para una pyme el crédito pasa el 50%, es escandaloso. A una gran empresa le prestan al 5 o 10% y a una pyme al 50%, porque dicen que no hay garantía de devolución, ¿no? 1, 2, la búsqueda de cadenas de producción. 3, el apoyo del Estado en las exportaciones. 4, poder traer insumos, ¿no es cierto? Y el tema de los aranceles. Eso es lo que les preocupaba a ellos. No le dieron nada de eso. ¿Qué les dieron? Recorte de derechos laborales. Es decir,
todo lo ven por el recorte de derechos laborales. Que se los come el león. Claro, es que es ver, la propuesta neoliberal. Ya. ¿No? El neoliberalismo es una propuesta ideológica. Claro, pero es cierto que el neoliberalismo, estas medidas económicas, estas medidas sociales que se adoptan, obviamente a veces tienen su correlato con los intereses de los grandes núcleos de poder económicos. Eso está clarísimo. Nosotros acá no vamos a adivinar la suerte de nadie ni a creer nada. Y no solamente en el Perú, no solamente. No, ya sabemos. Eso lo sabe el amigo que nos está escuchando en todo el país. Él sabe perfectamente eso. Pero lo importante es que a medida que ha ido evolucionando la economía y se ha ido, digamos, siendo mucho más sólida y estable, los factores que van en términos favorables al trabajador se han incrementado. O sea, hoy un trabajador, yo antes escuchaba a muchos trabajadores quejarse que no podían tener atención en un lugar, ¿no es cierto? Que para ir a la seguridad social ya había problemas. Hoy hasta la seguridad social tiene 9 millones de asegurados, que se supone son de la 19. Claro, pero ahí tienes otro problema. Otro, a ver, ahora, claro, es que mira, hay más asegurados y hay menos ingresos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las remuneraciones bajas que perciben. Una, por las remuneraciones bajas. Otras, porque se redujo. Como el señor Fujimori metió una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional a Seguridad Social, entonces la Seguridad Social tenía que dar superávit, porque eso era la carta de intención, ¿no es cierto?, para pagar la deuda externa. Estamos hablando de los años 90. ¿Qué hicieron entonces? Un sector del empresario dijo, oiga, pero si es que estamos haciendo superávit, estamos pagando demasiado, lo cual parece lógico, ¿no? Entonces se redujo el aporte que se da al Estado. Otra cosa, se dio los aumentos, hablo mal, ¿no? Se dio la posibilidad de que en julio y diciembre, con las gratificaciones que también se aportaba, y el empleador, aportaba el empleado, eso ya no se aporte al Seguro Social. Claro. Se eso crea un déficit ahí al trabajador. Aparece esa... como un mayor ingreso del trabajador. Aparece como un mayor. El empresario no está dando medio más, pero la Seguridad Social es la afectada. Entonces, tú estás metiendo un montón de gente más. ¿En qué momento han objetado eso cuando se aprobó precisamente? En todo momento. En todo momento. Esa fue una de las grandes iniciativas de García Belaúnde, ¿no? No. ¿De quién fue esa iniciativa? No, esa sí, creo que fue de García Belaúnde. Pero no. Para que los trabajadores tengan un poquito más, decía, ¿no es cierto? Claro. Ya. Pero ¿qué pasa? El tema está en que en lugar de dar leyes que digan, oiga, señor empresario, usted tiene que pagar sus impuestos, pues tiene que pagar a los trabajadores bien, lo que hacen es decirle, oye, trabajador, utiliza tu CTS, o sea, cómete tu futuro. Oye, trabajador, utiliza lo que debe ser para el seguro, cómete tu salud, ¿no? Y el empresario no se afecta en nada. No da, bueno, pero no eso fue parte de una historia, digamos, nosotros no muy lejana, hemos presentado, pero hoy el trabajador no se puede comer su CTS, pues está prohibido. Ahora sí, pero ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto de esto? A partir de la mitad del año pasado, ¿no? Bueno, y ojo que en cualquier momento lo vuelven a abrir, porque en lugar de dar aumentos, acá lo que se hace es abrir leyes, ¿no? que tienen que prever el futuro del trabajador para que te la coman. Vamos a entrar en un tema de amplia discusión. Pero acá mira, nosotros hemos presentado un proyecto de ley sobre la seguridad social que tiene que ver incluso con las pensiones, porque para nosotros es integral. No es que no se Pero ya hecho. Se está viendo la posibilidad de, por lo menos en lo que he escuchado, en revisar la existencia de la Oficina de Normalización Previsional, ¿no? La ONP, claro, para ver si en ese ámbito... Pero el problema en el seguro, por ejemplo, que estamos viendo es que funcionan un montón de mafias, pues. ¿No es cierto? Ese es otro problema, es un problema de corrupción. Claro, pero además se está es que se permite, ¿no? Se permite que se está privatizando la salud. ¿Hay un marco de impunidad respecto a eso? Yo creo que sí. Bueno, eso vamos a seguir conversando. Y vamos a seguir conversando con el señor Gorriti. No sé si en qué momento podemos entrar con el viceministro de Promoción del Empleo, el señor Edgar Quispe, Huberto Quispe, ¿no? Que teníamos previsto comunicarnos con él, que es el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. Pero obviamente hace unos instantes, y yo he escuchado, no he logrado contabilizar las veces que el señor Gorriti ha hablado de la palabra aumento, ¿no es cierto? Claro, ¿a qué trabajador les puede disgustar, no? Que le digan, te vamos a aumentar, vas a recibir un aumento. Claro, el que menos quiere progresar y prosperar y recibir un mejor reconocimiento vía el salario. Un buen salario, de alguna manera algunos interpretan como eso genera también un buen trabajador, con mayor dedicación, mayor entrega y mayor capacitación.
pero se está dando ese escenario en nuestro país. Hay trabajadores que están ganando bien en el sector público o en el sector privado. En el sector público sabemos que hay demandas insatisfechas en varios sectores, pero en el sector privado, ¿qué obliga, no es cierto? ¿Cuál es el marco legal que obligaría a las empresas a hacer un incremento remunerativo salarial importante de acuerdo a cómo está la economía nacional? De eso vamos a conversar con el señor Gorriti en los próximos minutos. Bien, me dicen que el viceministro de Promoción del Empleo está en camino, ojalá que llegue pronto para poder hacer este diálogo interesante con Juan José Gorriti, un hombre para la CGTP legendario, veterano en las luchas sindicales, y que nos plantea pues el tema de los aumentos. ¿Por qué el trabajador tiene que ganar más? Si es que se justifica o no se justifica. Porque, claro, muchos trabajadores tienen remuneraciones y salarios bastante deprimidos y muy bajos, y es la gran mayoría, porque cuando uno habla con un trabajador más o menos promedio, lo primero que uno dice, es que yo gano 1,000 y pico, no, más o menos, me descuentan, dice, a veces la expresión muy frecuente, y me descuento, entonces saco líquido 800, y con 800 uno se pregunta si una persona con una familia de 2 o 3 puede vivir fácilmente. ¿Qué dice, señor Gorriti? Bueno, la forma de regular los sueldos y salarios es la negociación colectiva, y eso está reconocido incluso por la OIT. En el Perú, la negociación colectiva no funciona como debe funcionar. En el sector estatal, en la práctica, no hay negociación colectiva. Y se acaba de dar en la ley de presupuesto, hay un par de artículos que son criminales y que son inconstitucionales. Se prohíbe negociar aumentos de sueldos en la negociación. 1. 2. Se prohíbe que los árbitros... ¿Cómo? Se prohíbe negociar sueldos. Aumento de sueldo en la negociación Colectiva. O sea, en la negociación colectiva. Claro. Pero ¿cómo es eso? Por eso, pues, el domingo ha salido un aviso donde lo firman 3 exministros, 3 exviceministros y, no sé, como 20 o 30 abogados laboralistas de toda índole, ¿ya? ¿no? Rechazando casualmente y denunciando que esos artículos son inconstitucionales. El otro artículo, ¿no? Prohíbe a los árbitros, es decir, a los abogados que se nombren árbitros, fallar en temas económicos en la negociación colectiva de los sectores estatales. Pero toda remuneración parte de un factor económico, básicamente. Claro, yo ayer abro un periódico argentino y veo el sector de la educación se reúne en comisiones paritarias para ver el aumento de sueldo. Normal para ellos. ¿Cuánto se aumenta es otra cosa? Pero no será que están haciendo ustedes una interpretación forzada de eso y que no es así. No, lo dice, ahí está. No, ese es en el sector estatal. En el sector privado, la negociación colectiva se ejerce de acuerdo a la fuerza que tiene la organización sindical. Por eso es el tema de la contratación. Si tú tienes, por ejemplo, en el sector minero, se dan muchas empresas donde tienes 7.000 trabajadores, digamos ya. 1.000 están en planilla, o 2.000 están en planilla, y el resto están tercerizados. Entonces, ¿cómo vas a hacer una huelga para presionar un aumento de sueldo en el sector que gana más plata en el país, si tienes 5.000 trabajadores que no pueden entrar a la huelga y que van a seguir trabajando? O sea, la huelga no se va a sentir. La huelga es la única herramienta que tenemos los trabajadores para presionar. Bueno, pero y esa presión viene... Mira, hay un estudio bien interesante de Javier Íñiguez que dice que históricamente, no solo en el país, en el mundo entero, cuando ha habido más ingreso empresarial, es decir, ha habido crecimiento económico, entonces se han creado más sindicatos, han habido más huelgas y han mejorado los sueldos de los trabajadores. Todo va así para arriba, hasta el periodo de Fujimori, donde se da una línea de crecimiento económico y una línea de decrecimiento sindical y de huelgas. Eso produce la gran diferencia que se da en estos momentos entre los sueldos y salarios y los ingresos de las empresas, las ganancias. Amigo Rich, pero a veces el concepto de huelga, ¿acaso ya no está un poco superado el concepto de huelga? Debería estar superado, pues, porque deberíamos estar ahora con toda el desarrollo tecnológico que hay, deberíamos haber desarrollado como una tecnología incluso el diálogo social. Y dentro de ese diálogo social, la negociación colectiva debería ser normal. Ha implementado justamente una entidad que pertenece a la PCM, donde está Vladimiro Guaro,
justo para entrar a tallar en ese tema. Pero esa entidad tiene que ver más con otro tipo de conflictos, ¿no? Sobre todo los medioambientales. Pero hemos hablado, tipo de cosas. pero hemos hablado que muchos de los conflictos tienen su origen pues en problemas de carácter social y laboral. Claro, pero estamos hablando en este momento de eso. Si hablamos de los mineros también, los mineros siempre reclaman y ¿no? aumentos. Pero la oficina de él no atiende, no está atendiendo directamente estos conflictos, él está atendiendo otro tipo de conflictos. ¿Quién atiende estos conflictos? En estos momentos debería atenderlo el Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo, ¿no? Con la situación que tiene en primer lugar, ¿no? Al margen de posiciones de quienes están en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene la menor parte en el presupuesto nacional de la República. Este año, ¿no? Es el 0.014, si no me equivoco, del presupuesto es lo que recibe el Ministerio de Trabajo. Se ha creado, por ejemplo... Sin embargo, he leído informes, e incluso creo que se reconoce de alguna manera que el Ministerio, a pesar de las limitaciones presupuestales, ha logrado implementar la fiscalización, supervisión con inspectores de trabajo, y con lo cual también eso contribuye a que el trabajador defienda su derecho. Pero mira la óptica. ¿Cuál es la óptica? Mira la óptica, que ahí el Ministerio ve la cuestión de las inspecciones para aplicar multas, ganar plata y poder trabajar, no para darle justicia a los trabajadores. Tú presentas una denuncia, la denuncia se comprueba que hay afectación hacia el trabajador, y no es que al trabajador lo resarza. No, el Ministerio le aplica una multa y esa multa va al Ministerio. Y con eso es que el Ministerio vive, y con convenios que hace a nivel, con ONGs, a nivel internacional. ¿Está sugiriendo que parte de esa multa debe ir al trabajador? No, lo que nosotros decimos es que el Ministerio debe fallar con justicia para devolver el derecho al trabajador. Y si tiene que aplicar una multa, que la aplique. Pero no debería vivir de esas multas. Ahora bien. Porque debería tener presupuesto propio de la nación, como sucede en todas partes del mundo, menos en el Perú. Yo le pregunto, digamos, ya políticamente hablando, en términos estrictamente políticos, este gobierno del presidente Ollantumala, al cual ustedes apoyaron en su momento, ¿está atendiendo esas expectativas de en este caso, de las centrales sindicales como la CGTP? ¿Está atendiendo? ¿Hay un diálogo regular, permanente, entre la ministra y ustedes? No. ¿Por qué? No sé, el gobierno ha dado un vuelco. Ustedes también se mantienen pues a lo lejos. No, el gobierno, nosotros hemos apoyado al gobierno, y en la primera parte tuvimos muy buenas relaciones cuando estaba Salomón Lerner y estaba Rudecindo Vega en el Ministerio de Trabajo. Hicimos varias cosas interesantes, estos trabajos de la Ley General del Trabajo, la reforma de la Ley de Relaciones Colectivas, la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, que se aprobó en el Congreso de la República, el reglamento que se aprobó, ¿no? Que es una cosa positiva, eso lo reconocemos. Pero después vino el problema que vino con Lerner en el tema de Conga, salió Rudecindo Vega, desarmaron todo el equipo que estaba ahí, José Villena, que entró a adormecer ahí el trabajo, a enfriar, porque era un hombre de mentalidad neoliberal, pues él venía del Ministerio de Economía, ¿no? Hombre del señor Miguel Castilla, vino a destruir lo poco que se había avanzado, y muchas de las cosas que estábamos esperando que pasen a aprobación a través del Consejo, que pasen del Consejo de Ministros, o que pasen al Congreso de la República, se congelaron. Ahora ha venido esta nueva ministra, que todos conocemos, que es una señora que viene del derecho empresarial, y es abogada de empresas. Y ha congelado eso todo. No parece, a mí me parece que ya esos argumentos... No, es que esos argumentos... No, Alberto, una cosa. Pero también déjeme preguntarle, pues esos argumentos ya no forman parte del esquema pasado, no que ya viene del sector de un estudio de abogados. ¿Cuál es la relación? Usted está prácticamente sugiriendo que esta ministra va a apostar siempre por el sector privado, o sea, siempre por el sector empresarial. Nunca le va a dar la razón a los trabajadores. Eso tampoco es así. No, pues, que ya está 2 meses y hasta ahora no sabemos qué pasa con ella. ¿No los ha convocado? ¿O ustedes no quieren ir? Ha habido una reunión y simplemente no ¿qué pasó en la reunión? A ver, para que el ciudadano que nos esté escuchando... No, yo no estuve en esa reunión. Ya, pero ¿qué le dijo Guamán, por ejemplo? ¿Mario Guamán estuvo en la reunión o no? Sí, Mario, claro. Claro, Mario Guamán. De hecho, ese paso, envíale un saludo y dígale que quiero que venga pues también. A ver. No, está bien, pero ¿qué pasa? Tenemos pendiente allí el proyecto de reforma de la Ley de Relaciones Colectivas. Ajá, sí, eso sí. Que tiene 2 puntos esenciales. La cuota sindical y la licencia, el permiso sindical.
que no afecta para nada a los empresarios, pero que todo el mundo sabe que un sindicato, ¿no es cierto?, con mejores recursos económicos y con dirigentes que pueden trabajar a tiempo completo, va a funcionar mejor que uno que no lo tiene. Entonces es una manera de castrar a los sindicatos, de impedir su desarrollo. Eso está aguantado, ¿no? Está aguantado, no sale, pero además no se mueve para nada. ¿No cree que hay una suspicacia ahí en La el ley sentido? general. A ver, lo voy a explicar No. para que entendamos, porque a veces dicen, oye, pero hay cosas que el señor Gorriti dice que son lógicas, pero ¿qué ocurre? Hay que tal tosudez y todo, que no quieren reunirse. No, también hay un detalle, pues sí que es importante. No, en el análisis hay que ponerlo, el tema político. Porque siempre, cualquier movilización de trabajadores, por ejemplo, sale Construcción Civil. Construcción Civil no sale, queremos mejores remuneraciones en nuestro pliego, ¿no? Como le llaman ustedes, de negociación colectiva. No, básicamente salen a hacer, digamos, protestas políticas, fundamentalmente políticas, Mira. y en segundo plano está el tema del Mira, laboral, Leo, ¿o no? Mira, Construcción Civil Sí. es uno de los pocos gremios que tiene negociación colectiva eficaz. Eficaz. Ahora el 4 de abril salen a presentar su En este momento son los ¿Pero que tienen por qué? más estabilidad, casi pleno empleo, digamos, ¿o no? No hay Hoy pleno con todo empleo. el boom de la construcción, ¿cómo me va a Sí, decirme pero que no hay no? pleno empleo. Pero tú sabes que en la construcción el empleo es precario, te van dando vueltas. Pero es así la condición Pero de es ese que sector. para ustedes, Porque no es que trabajas ustedes cuando hay obra. siempre hay una objeción, No, es que trabajas cuando hay obra, pues, ¿no? Sí. Y allí Pero, nosotros no pero hay vamos a una pedir- cantidad de obras en todo Lima, por ejemplo, hay Está bien, edificios, pues, en está el bien, interior pero, hay... pero el pleno empleo es otra cosa. No, yo entiendo el pleno empleo que, como que... No, es que el día que se acaben las obras se quedan sin trabajo. Pero, se terminó no, un pues. edificio, es que mira, se terminó Es que no un es así, edificio. no es así. Si uno planifica bien la economía o la pone dentro de un marco del CEPLAN, por ejemplo, si funciona estrictamente CEPLAN, uno dice, ok, los edificios, ya, en Lima ya no se van a poder construir más edificios porque ya no hay terreno. Ya no hay tiempo. Correcto. Pero para eso pues hay otras cosas. Infraestructura básica en el país, hay un déficit de infraestructura, carreteras, servicios, cambio de alcantarillas, etcétera, etcétera. 87.000 millones de dólares. O sea, Claro. si se tomara la decisión política, ¿no?, de hacer esas inversiones, obvio que ustedes van a tener los trabajadores de construcción civil amplia capacidad, ¿no es cierto?, no solo laboral, van a tener ustedes estabilidad y todo lo demás, o estoy exagerando. A ver, Claro, dígamelo en no. mi cara, ¿estoy exagerando o no? Sí, lo que Acá, pasa, no, lo que ¿cómo pasa estoy es, exagerando? Alberto, A ver, vamos. en construcción es un sector de trabajo que nunca va a haber pleno empleo, porque una hora siempre se acaba, y los trabajadores que están ahí terminan ahí su puesto de trabajo. ¿Cuántos hasta son que los se trabajadores de genera. construcción civil? Usted lo sabe. En estos momentos? Sí, más o ¿no? menos. Deben ser Sí. pues 300.000 trabajadores más o Y menos. casi la gran mayoría está con chamba, la verdad. No te podría decir, ¿no? Se ¿Que no tienen creo que el más bien seguimiento ustedes? Se calcula que hay unos cientos. Es que hay muchos que están en la informalidad, pues también. Informalidad. O sea, nosotros Amigos, podemos decir lo que están empleados formalmente.